escritura muy conocida por la iglesia, porque es una historia que hemos escuchado muchas veces y hoy la quiero compartir desde otra óptica. La palabra de Dios tiene vida y tú puedes leer un versículo una vez y Dios te habla algo, y la vuelves a leer después y Dios te habla algo completamente diferente, porque es un libro con vida, con vida. Y quiero que vayas conmigo a Mateo 14, versículo 24. Vamos a leer la historia de Pedro. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tremenda historia, ¿no? Quiero que te me ubiques, que te me quedes quietecito unos minutos. Solo vamos a predicar hasta las 11:30, para que no lo deje el metro. Así que regálame quietud para poder avanzar. Esta es una historia que ya conocemos de pronto muchos, para otros puede ser muy nueva, pero quiero comenzar hablando que los discípulos estaban atravesando una tormenta. Yo no sé si alguien en su vida ha atravesado alguna tormenta. ¿Me puede indicar con su mano arriba? ¿Ha pasado alguna tormenta en su vida? Yo levanto las dos. Yo he atravesado tormentas tan difíciles que pensé que no era posible salir de allí. Los discípulos estaban cruzando una tormenta, el viento contrario, y cuando Jesús les habla, mira lo primero que le dice: tengan ánimo, porque en la tormenta lo primero que pierde es el ánimo. No teman, yo soy Jesús. Él les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Lo primero que Jesús quiere calmar sobre los discípulos es la tormenta interior que estaban viviendo. Escúchame. Lo primero que tú y yo debemos recibir cuando estemos cruzando una tormenta en nuestra vida es que la tormenta interior debe calmarse. Y lo primero que Jesús ataca es eso: no teman, yo soy, tengan ánimo. Porque si tú no calmas tu tormenta interior, no eres capaz de vencer la tormenta exterior que estés viendo o viviendo o cruzando. Es necesario primero: no temas, tengan ánimo. Cuando un barco está en alta mar, las olas golpean. Y puede que haya una tormenta, como ha habido en estos días, una tormenta fuerte sobre nuestra ciudad. En estos días cayeron tantos relámpagos que mi perrito Chipar empezó a llorar. Yo pensó que se iba a morir. Digo, aquí no fuimos. Pero como es un perro cristiano, él va para el cielo. Pero estaba muy asustado y las niñas mías también. Pero la tormenta exterior es una, la tormenta interior es otra. Escúchame, nunca tomes decisiones cuando tu hombre interior está turbado. Consejo sabio de papá: no tomes decisiones si no estás, si tu interior no está tranquilo. Cuando un barco está en alta mar y las olas golpean y el viento está fuerte, el barco puede seguir cruzando ese periodo siempre y cuando el agua no entre al barco. Ese sería el peligro. De resto puedes cruzarlo.
El peligro es si el agua entra. Por eso Jesús lo primero que le dice es: tranquilo. Afuera la tormenta, la crisis económica, el diagnóstico de enfermedad, una relación que se rompe, un cónyuge difícil, una sentencia judicial, una tormenta terrible afuera. Pero adentro Jesús te dice: no temas. Adentro Jesús te dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti se levante, delante de ti caerá. Tranquilo, no temas. Dentro de ti el Señor te dice: aunque un ejército acampe contra ti afuera, no temerá tu corazón. Adentro, aunque contra ti se levante guerra afuera, tú estarás confiado adentro. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? El Señor te declara esa palabra. Pero Pedro, que ha sido injustamente predicado, Pedro, muy sabio, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tremendo. Veo dos cosas en Pedro: una, osadía. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús no le dijo: pero ¿cómo se te ocurre? Sobre las aguas solo puede caminar el Mesías. Jesús no le reclamó: pero tú, ¿cómo eres de atrevido? ¡Qué insolencia! ¿Cómo pides eso? Jesús no le dijo: pero si tú eres pecador, tú fallas, siempre estás cayendo sobre lo mismo. No, Jesús no le dijo eso. ¿Sabes qué dijo Jesús? Ven. Y una de las cualidades que tú y yo debemos de tener, familia, es osadía para orar, osadía para bajarnos de la barca, osadía para creer que Dios va a calmar la tormenta, osadía. Las oraciones osadas le gustan a Dios. Josué hizo una oración súper osada y empezó a orar: sol, detente en el valle de Aburrá, y luna, tú en Río Negro. Y se detuvo el sol y la luna. Pero fueron oraciones osadas. Y lo segundo que veo en Pedro es que él pide un respaldo: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y te quiero dar otro consejo: no te bajes de la barca sin una palabra de Dios. No te bajes de la barca sin una palabra de Dios. Hay muchos autoenviados, pero Dios no los envió. No te bajes sin que Dios te dé una palabra para hacerlo. Porque Pedro se bajó porque Jesús le dijo: ven. Esa palabra lo iba a sostener. Ven. Yo me imagino ese primer paso, la batalla tan horrible de Pedro para dar ese paso al agua. Y a veces lo que nos acordamos de Pedro fue que se hundió, pero yo quiero en esta noche resaltar que Pedro se bajó de la barca. Eso es lo que yo quiero resaltar. Eso es lo que yo quiero como mostrar la luz allí. Porque los 12 que habían en el barco, solo uno se bajó. Y los 11 que se quedaron en el barco, me imagino juzgando, criticando, señalando: y yo lo hubiera hecho así, yo no cometo esos errores. Pero solo Pedro se bajó. Cuando alguien da un paso de fe, hay 11 que lo están criticando, pero uno que está caminando sobre las aguas. Es fácil criticar, como cuando uno ve un partido de fútbol, todos somos técnicos. Hombre, yo hubiera hecho ese gol. Hombre, pero ese jugador sí es malo, pero ¿cómo se le ocurre hacer esa falta? Yo me acuerdo que en una final de la banda, que me invitaron a jugar un partido a mí, en la final, y yo entré, el equipo estaba perdiendo y entré yo a salvar el equipo. Esto es una historia verídica. Y entré yo, faltaban 10 minutos, íbamos perdiendo como 2-0 tal vez. El pastor va a entrar, esto se salvó. Entro yo y cuando pido esa cancha, se me va el oxígeno. Me quedé así, la boca se me puso blanca, el corazón me palpitaba, no me subía oxígeno a nada. Y me dice: pastor, ¿estás bien? Yo sí. Vea, esos muchachos corrían a 100 y yo iba a 10. Conclusión: perdimos el partido. Claro,
Es más fácil criticarme usted a mí por eso que yo hice. Pero bajarse de la barca es un paso de fe enorme. Bajarse de la barca es creer lo que Dios lo puede hacer. ¿Y cuál es la palabra profética este año, iglesia? ¿Cuál es la palabra profética? Expansión. ¿Qué te está hablando esa palabra? Bájate de la barca. ¿Es un riesgo? Sí, pero es más riesgo quedarse en la barca. Es mejor bajarse en el mar turbulento de los negocios y emprender. O emprender una relación otra vez y correr el riesgo de que no salga bien, o salga mal. O iniciar una carrera. Es muy difícil, tengo cierta edad. Es más difícil bajarse de la barca, pero es lo que yo te estoy invitando en esta noche. Jesús primero calmó la tormenta interior de Pedro y segundo le dijo, bájate, porque Jesús no lo detuvo. Le dijo, ven, bájate de la barca de la comodidad, bájate de la barca de la pasividad, bájate de la barca del temor o el miedo. Esa barca puede tener muchos nombres. Pastor, ya me equivoqué en el pasado, ¿será volver a emprender? Sí, vuelve a hacerlo. Ven, bájate de la barca. Si tú lees la palabra, siempre Dios nos está retando a cosas mayores. Siempre. Pero tienes que bajarte de la barca para poder experimentar el agua en tus pies. Es verdad que Pedro se hundió, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Pedro se hundió porque se bajó de la barca o porque dejó de mirar al Señor? No se hundió por bajarse de la barca, porque dice la palabra que él anduvo. Lo que comienza por fe debe ser sostenido por fe. Escucha eso. Pedro se bajó por fe de la barca, pero en algún momento del camino quitó la mirada de Jesús. Y lo que comienza por fe debe continuar por fe. Este ministerio comenzó por fe y por fe se ha sostenido. Es por fe. Cuando dimos el paso a esta bodega, Mary, que es nuestra administradora, estaba estresada. ¿Cómo vamos a hacer? Es algo como el doble de lo que teníamos antes. Pero Dios nos dijo, bájate de la barca y camina por fe. Y ahora tenemos un problema, que tenemos que abrir más reuniones y más reuniones, porque la barca se llenó y se sigue llenando y se sigue llenando, porque caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe. Jesús le habló a Pedro claramente que lo hiciera. Se hundió porque quitó la mirada de Jesús. Y fue lo que le dijo Pablo a la iglesia de Gálatas. Gálatas 3:3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Lo que comienza por fe, se sostiene por fe. Así que yo quiero que en esta noche le voy a hablar a las personas que van a bajarse de la barca a emprender. Voy a hablar a las personas que este año van a decirle a su novia, mi amor, te casas conmigo, y le van a colocar un anillo en su mano. Voy a hablar con aquellos valientes que se van a lanzar a esa chica de sus sueños, y les voy a enseñar un poema a la chica de sus sueños. Le voy a decir, mami, ese lunar que tienes cerca de tu boca, tarde o temprano, yo sé que a mí me toca. Le das un aplauso al Señor por... Pero tienes que bajarte de la barca, no puedes dejar que él, tienes que hacer algo. Luego le dices a verruga, quítesela, pero por ahora es el lunar. Pero tú tienes que salir de la comodidad de la barca. Sabes que cuando Pedro se sube, mira el error tal vez de Pedro. Pero viendo que el viento era fuerte, tuvo temor y comenzó a hundirse y clamó, Señor, sálvame. Escúchame, Pedro no se hunde por bajarse de la barca, porque él obedeció al Señor.
Jesús no lo llamó para que se hundiera, Jesús lo llamó para que andara sobre las aguas. Una palabra de Dios es suficiente para sostenerte en medio del mar y de cualquier tormenta que estés cruzando. Y la iglesia dice, una palabra es suficiente, iglesia. Una palabra me sostuvo a mí en la tormenta que yo viví financiera. ¿Sabes cuál fue? Te voy a prosperar en la tierra de tu aflicción. Esa palabra calmaba mi tormenta interior cuando me faltaba el aire en las noches. Una palabra es suficiente. Una palabra fue suficiente para la viuda acerca de la provisión. Primera de Reyes 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho una palabra: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Una palabra fue suficiente para que esta mujer viuda, Dios diera la provisión. Pero ella creyó la palabra. Una palabra fue suficiente, con lo cual el rey David pudo decir en el Salmo 37:25: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos lo creen conmigo, iglesia? Dios tiene cumplimiento en su palabra. Una palabra fue suficiente para traer protección. En el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y sea traspasado los montes al corazón del mar, no temeremos. Porque Él es mi amparo, mi fortaleza, mi escudo protector, mi torre fuerte. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Una palabra te sostiene, familia. Una palabra es suficiente. Y he titulado esta enseñanza, estaba debatiendo en llamarla el camino de la fe, el camino de la bendición, pero la voy a llamar el camino del éxito, para que tenga más recordación para ti. ¿Cuál es el camino del éxito para un creyente? 3 puntos nomás. Tener una palabra. Tú no te puedes bajar de la barca si no tienes una palabra. El centurión dijo: Señor, no soy digno que entres en mi techo. Mateo 8:8. Solamente di la palabra. Familia, escúchame por favor con atención. Si tú tienes una palabra de Dios, es suficiente. Cuando Goliat vino a amedrentar a David, ¿cómo lo hizo? Con palabras. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Hoy cortaré tu cabeza y le daré las aves de los cielos. Eso fue una intimidación terrible, viniendo de un hombre de casi 3 metros, armado hasta los dientes, con un escudero al lado, y David con una honda o cauchera y 5 piedras. Pero David no estaba parado allí en su nombre, sino que estaba representando a Dios. ¿Y sabes qué dijo? Listo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado, y hoy mismo cortaré tu cabeza y la de todo el ejército que está contigo, para que se sepa que hay Dios en el valle de Aburrá, que guarda su iglesia y calma la tormenta. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Familia, debes de tener una palabra. Cuando estábamos en embarazo de nuestra segunda bebé, teníamos placenta previa, riesgo de perder nuestra bebé, pero Dios nos dio una palabra: el que es engendrado por Dios, el maligno no lo puede tocar. Y todos los días colocaba la mano sobre la barriguita de mi esposa y declaraba: mi hija fue engendrada por Dios y Satanás no la puede tocar. Debes de tener una palabra. Cuando estaba con el problema de tuberculosis y estaba en diagnóstico muy reservado, con peligro de perder mi pulmón, una palabra: porque no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Una palabra rema, es lo que quiero que tú en esta noche pidas al cielo. ¿Qué es la palabra rema? Es una palabra específica para una persona específica,
para un momento específico. Es una palabra rema. Jesús le dio una palabra específica a Pedro. ¿Cuál fue? Ven. Para una persona específica, ¿quién? Pedro. Para una situación específica, ¿cuál? La tormenta. Eso es lo que tú tienes que pedir esta noche. Una palabra específica para tu situación específica. Lo primero es una palabra. Lo segundo es que tienes que resistir la tormenta. Mientras dura, habrá oposición. El enemigo va a tratar de desanimarte en el camino. Va a colocar duda. Y cuando venga ese relámpago cayendo cerca de ti, tú vas posiblemente a pensar, no voy a lograrlo. Tal vez el viento te sacude y tú dices, no voy a ser capaz. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Porque eso fue el error de Pedro al dudar. Pero tú tienes que resistir. Tienes que resistir firme, creyendo que Dios te dio esa palabra específica para ese momento específico. Debes de estar resistiendo. Si tienes una palabra sobre tus hijos, declárala. Pero mi casa y yo, Señor, te vamos a servir. Y mis hijos, aunque estén allá apartados, yo sé que tú los vas a tocar porque tengo una palabra y voy a resistir. Voy a resistir. Todo está cerrado financieramente, bloqueado, pero tengo una palabra. Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria. Sé que Dios va a cumplir su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Tú tienes que permanecer firme con la palabra y resistiendo. Y cuando estés a punto como de que no seas capaz, arrástrate hasta la iglesia y recibe fe. Y cuando creas que no puedas, coloca una adoración y cántale al Señor. Cuando creas que no vas a lograrlo, escucha esta prédica otra vez para que venga la fe de nuevo. Pero no te puedes rendir. Y por casualidad escuché la historia de Miriam Fernández, una chica que nació en Madrid, en España. Su madre tenía 17 años y la dio en adopción por el tema financiero. Y su familia adoptiva, mientras ella crecía, le encontraron parálisis cerebral por culpa de una burbuja de aire en el cerebro. Los médicos le dijeron a ella y a su familia adoptiva que no iba a volver a caminar ni a moverse en absolutamente nada. Iba a quedar como un vegetal. Pero ¿sabes qué? La escuché hablar y suena tan increíble su voz. La escuché fue por una entrevista que le hicieron. Y suena tan increíble escucharla con esa felicidad, con ese gozo, porque ella resistió la tormenta. Y dijo en la entrevista, yo tengo dos opciones, o me amargo o decido ser feliz. No hay más. Y tomó la decisión de ser feliz. Y cambié mi mentalidad. ¿Sabes qué significa eso? Sacó la tormenta interior para poder enfrentar la tormenta exterior, que era física. Pero la interior la calmó. Voy a seguir adelante. Decido ser feliz. ¿Y sabes qué pasa con esta chica? Campeona nacional de natación por 3 años. Ganó un concurso de televisión como cantante. Está estudiando una carrera y tiene novio. ¿Cómo le parece? ¿Cuál es el punto? Debes de resistir. Lo que se haya venido sobre ti, tú tienes que resistir. Porque tengo una escritura para ti. El que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar, la va a perfeccionar y vas a salir como oro refinado. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Yo no sé qué tormenta estás cruzando este día en tu vida. No sé si se levantó una tormenta en tu familia, pero una palabra de Dios es suficiente para cruzar la tormenta. 2, resistir mientras sigue viniendo esos vientos.
pero eso se va a calmar. Escúchame, una tormenta no dura toda la vida. Pareciera que sí. Pastor, parece que me quedé soltera toda la vida. Tengo 18 años. Take it easy. Todo tiene su tiempo. O 30 o 40. No importa. Pero tienes que resistir la tormenta. No dejes entrar la semilla de la duda, de la pasividad o del desánimo. Esta mujer con una situación física pudo haberse amargado y haber quedado postrada en su cama, lamentándose toda la vida. Sabes que hay muchos creyentes con autoconmiseración. Ay, pastor, qué pesar de mí. Es que lo mío, es que vea, a mí siempre me ocurre esto. No, sacúdete y decide: ¿elijo amargarme o elijo ser feliz? Y calma tu tormenta interior para enfrentar la exterior. Y número 3, y termino: nunca, jamás, nunca quite los ojos de Jesús. Nunca, jamás, nunca quites tu mirada de Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre la mirada puesta en Jesús. Aquí te pueden estar diciendo 1000 cosas. Puede haber un diagnóstico médico, puede decir que la banca dice esto, que la situación financiera es esta. Acá puede estar la tormenta diciendo esto, pero tú estás mirando encima. Sí, pero Dios es mi proveedor. Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Él es Jehová Rafa, Él es mi sanador. Él es Jehová Shalom, Él es mi paz. Y si Él está conmigo, yo paso esta tormenta y voy a llegar al puerto deseado, y luego voy a dar la gloria al Señor de todo lo que el Señor ha hecho en mi casa. Dar un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies, iglesia. Lo que quiero resaltar es que las tormentas forman parte de la vida diaria. Estaba escuchando una biografía ahora en la tarde de Bunyan, John Bunyan, y me impactó porque yo conozco un poquitico la historia de él, pero hoy volví a escucharla, y él escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Es el libro, después de la Biblia, más vendido. El progreso del peregrino. ¿Y sabe dónde lo escribió? 12 años en la cárcel. Allí escribió el libro El progreso del peregrino. ¿Y sabes por qué fue a la cárcel? Por predicar. Y tenía 4 hijos y era viudo. ¿Elijo amargarme y quejarme, o elijo creerle a Dios y ser feliz? Y este hombre escribió desde la cárcel uno de los libros, el libro más vendido después de la Biblia. Marcó su generación, y la que sigue, y la que sigue, y la que, con ese libro. Así que nada te tumbe, familia. No sé qué se ha soltado sobre tu vida, pero que esa tormenta no te derrumbe, te fortalezca. ¿Sabes cómo se levantan las cometas? Con el viento en contra. Y que tú te pongas firme cuando esa tormenta esté cruzando sobre tu vida. Diga: Señor, yo tomo tu palabra, resisto y pongo mi mirada en ti, Jesús. Pongo mi mirada en ti, porque yo sé que esto también pasará. Yo sé que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, nos ayuda para bien, Señor. Yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Yo sé que los pensamientos que tiene para conmigo son buenos, Señor. Así que voy a resistir, voy a creer y voy a mirarte todo el tiempo, Jesús. Feliz el mundo que creaste. Tú caminaste bajo el sol. Tu libertad nos entregaste. Jesucristo eres Señor.
cantar hasta que más no pueda, y como un trueno gritaré. Hiciste parte de la historia que tú escribiste como autor. Viviste en medio de nosotros, te hiciste hombre siendo Dios. Voy a cantar hasta que más no pueda, y como un trueno gritaré. Eres Dios de grandes maravillas, tu amor por siempre eterno es. Yo viviré para exaltarte, con todo Dios voy a adorarte. No existe amor más profundo, tú reinarás para siempre. Yo viviré para exaltarte, con todo Dios voy a adorarte. No existe amor más profundo, tú reinarás para siempre. Iglesia, levanta tu voz. Voy a cantar hasta que más no pueda, y como un trueno gritaré. Eres Dios de grandes maravillas, tu amor por siempre eterno es. Voy a cantar hasta que más no pueda, y como un trueno gritaré. Eres Dios de grandes maravillas, tu amor por siempre eterno es. Yo viviré para exaltarte, con todo Dios voy a adorarte. No existe amor más profundo, tú reinarás para siempre. Y sabes, se llama el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué se llama Hechos? Porque hay que hacer algo. No se llama la siesta de los apóstoles o la intención de los apóstoles. Se llama los hechos. Y si tú quieres dejar una marca acá en esta tierra, debes de hacer algo por fe. Hay un hall de la fama. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que no conocía, para recibirlo por herencia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, construyó un arca, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de justicia. Por la fe, Sara, siendo estéril,
recibió fuerzas para concebir. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, hicieron huir ejércitos extranjeros, y por la fe esa tormenta tuya se va a calmar y Dios te va a llevar a un nuevo lugar de victoria. Es por fe que logramos conquistar nuestros temores. ¡Vamos! Te damos gloria. Con todo Dios voy a adorarte. No existe amor más profundo. Tú reinarás para siempre. Yo viviré para exaltarte. Con todo Dios voy a adorarte. Voy a cantar hasta que más no pueda, y como un trueno gritaré: eres Dios de grandes maravillas, tu amor por siempre eterno es. Voy a cantar hasta que más no pueda, y como un trueno gritaré: eres Dios de grandes maravillas, tu amor por siempre eterno es. Y haz algo proféticamente. Sacúdete del temor. No más duda, no más temor. Elijo vivir, elijo las promesas de Dios, elijo ser feliz. Elijo, sacúdete y haz un empujoncito al de al lado. Bájate de la barca. Dile: bájate de la barca. Bájate de la barca ya, bájate. No te quedes montado. Familia, les bendigo con una nueva osadía. Una osadía que no tenías antes, pero que hoy el Espíritu Santo pone dentro de ti. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. La tormenta no dura para siempre. Vamos a creer que Dios tiene un puerto deseado para ti. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Es natural.